Tras el lanzamiento de un excelente primer capítulo que estuvo condicionado por tener que lanzarse durante el estreno de Xbox, Bizarre contaría ahora con 2 años para crear una secuela mucho más ambiciosa y completa. Y hoy vamos a recordarla como se merece. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Project Gotham gustó y funcionó muy bien a nivel de público y de crítica. En multitud de territorios, fue el segundo juego con más ventas durante el estreno de la primera consola de Microsoft. Pero en Bizarre se quedaron con la espinita clavada de no haber podido contar con más tiempo para desarrollar un juego que se diferenciase de su antecesor en mayor medida, Metropolis Street Racer. Y es que, y tenéis un vídeo dedicado en el canal, Project Gotham Racing fue una adaptación realizada a contrarreloj basándose en el título que ya produjeron para Dreamcast. Con muchas mejoras de por medio, pero sin poder explotar al 100% la máquina de los de Redmond, y sin implementar un enfoque artístico o jugable demasiado diferenciador. Y el foco del estudio, una vez aprobada la producción de una continuación, se centraría justamente en el aprovechamiento de la máquina y en diferenciarlo de sus antecesores, además de tener en mente la construcción de un videojuego mucho más amplio a nivel de contenidos. El proceso de desarrollo fue muy similar al que ya emplearon con Metropolis Street Racer. Tomaron miles de fotografías y grabaron centenares de vídeos en los entornos que aparecerían en el juego para trasladarlos de forma creíble. Contactaron con las marcas de automovilismo más importantes y les solicitaron planos, pruebas reales y todo el tipo de material posible, como sonidos de los motores, datos de rendimiento e inclusive modelos en 3D oficiales. Y le dieron a su engine gráfico una renovación total, preparándolo de esta forma para soportar unas calidades que parecerían de ciencia ficción. Además, y como dato curioso, el mismísimo Bill Gates se involucró en el proyecto aportando ideas y valorando personalmente los avances del estudio. Y es que hubo un tiempo en el que a los líderes de la compañía les importaba la marca Xbox. Tras 2 años de absoluta locura, por las dificultades a la hora de gestionar un proyecto tan ambicioso y habiendo triplicado el tamaño del estudio para poder afrontar un trabajo de esas magnitudes, Project Gotham 2 llegaba a las tiendas en noviembre de 2003, junto a una campaña de promoción sin parangón y mostrando unas calidades que parecían imposibles para una máquina de aquella generación. Y las sorpresas no se hicieron esperar. La gente se encontró ante un juego que había pasado de contener 4 entornos distintos, o ciudades, a integrar nada menos que 10, además del mítico circuito de Nürburgring. Y a punto estuvieron de ser 11 localizaciones, pero no les dio tiempo a finalizar París, que más tarde aparecería en forma de DLC junto a Long Beach. Esto, sin contar las expansiones que añadirían otros 14, significaba que el juego de salida poseía la friolera de 92 circuitos únicos y centenares de variantes. Y había que sumarles el trabajo de ambientación y de fidelidad conseguido, porque no se trataba de circuitos creados de forma aislada, sino de la recreación de partes enormes de las ciudades en juego que se terminarían por segmentar en distintos recorridos. Presenciar la enormidad y la calidad de las localizaciones de lugares como Moscú, Barcelona o Florencia era un espectáculo mayúsculo. Y desde Bizarre contaban que algunos de estos decorados eran hasta 4 veces más grandes que los incluidos en la primera entrega y que llegaban a triplicar su polycount. De hecho, una de las curiosidades técnicas de Project Gotham 2 en relación a la carga de los escenarios es que debía funcionar con un sistema de streaming o de carga y de lectura constante debido a su tamaño, mientras que en la entrega original se cargaba todo el contenido de una carrera en memoria. Añadamos 120 vehículos frente a los 29 del original, de marcas como Audi, BMW, Chevrolet, Bentley o Ferrari, escudería que se ganó la portada del juego con su mítico modelo Enzo. A apuntar que los DLCs aportaron otros 16 vehículos extra. Esta vez, los modelados de los coches podían superar los 10.000 polígonos. Y adjuntaban un nuevo sistema de desperfectos bastante más complejo que el visto en títulos anteriores, aunque os recuerdo que esto es un arcade puro y que pese a estas mejoras, los desperfectos ni eran realistas ni lo pretendían. Como en anteriores entregas, y hablo en plural porque yo siempre he entendido a Metropolis Street Racer como parte de esta saga,
En este capítulo de nuevo debemos enfrentarnos a diferentes pruebas para ir desbloqueando los vehículos, en donde la principal sería el Tour Mundial de Q2, compuesta por 14 capítulos crecientes en complejidad y compuestos por un número variable de carreras. Aparte de este modo, también podíamos acceder al arcade y desbloquear las 60 pruebas contenidas o competir en contrarrelojes y desafíos de conos, además de en multi a pantalla partida o mediante conexión con Xbox Live o interconectando varios sistemas en LAN. El famoso sistema de Q2 o de puntuación, que definió en gran medida esta serie, se mantuvo con la segunda entrega, pero de una forma mejor medida y añadiendo puntos cuando nos situábamos a rebufo o realizábamos giros de 360 grados. Os recuerdo, por si alguien nunca ha jugado a esta serie, que en Project Gotham se puntúa según nuestra conducción en carrera y que los Q2 ganados se emplearán para optar a nuevos vehículos y como condición de victoria de algunos desafíos. También repetía su genial sistema de dificultades basado en medallas. Todas las pruebas se pueden afrontar en 5 dificultades muy bien diferenciadas, que van desde la medalla de acero hasta la de platino, pasando por bronce, plata y oro. Y esto nos permite disfrutar al máximo si no somos muy duchos, con una IA permisiva, o enfrentarnos a un reto complicadísimo en donde los conductores controlados por la máquina nos lo pondrán realmente difícil. Estas medallas también condicionan el tipo de margen en las contrarrelojes o el puesto mínimo que debemos alcanzar para superar las pruebas. Y es que desde sus inicios, Bizarre trabajó mucho en construir un arcade para todos los públicos, y diría que en este sentido Project Gotham es la saga de conducción arcade mejor planteada en estos términos. Deteniéndonos un segundo para hablar de la inteligencia artificial, hay que destacar que en Project Gotham Racing 2 prácticamente consiguieron eliminar el exceso de acciones violentas que podíamos encontrar en los 2 títulos anteriores, en donde los participantes a veces iban directos a impactar contra nosotros. Aquí, esto es más extraño. Y si bien son duros en las dificultades más altas, están más centrados en conducir bien que en empotrarse contra nosotros. Siguiendo con las particularidades de la segunda entrega y metiéndonos en temas visuales y de potencia, en esta continuación el juego pasó de 60 imágenes por segundo a 30, debido a lo brutal de sus acabados, y aunque en principio puede parecer una tara, lo cierto es que la tasa es robusta y nunca baja, y los controles están perfectamente adaptados a este requerimiento. Cuando desarrollas un sistema de juego y de control perfecto, cuestiones como los frames por segundo dejan de ser importantes, al menos en arcades de conducción, y Bizarre esto lo ha demostrado con creces en sus siguientes entregas. Por otra parte, el sistema de iluminación resultó impresionante, y junto a unas reflexiones muy curradas y a un sistema de sombreados que mezclaba procesos de cálculo en tiempo real con otros pre-renderizados, el título lucía de escándalo. Incluyeron texturas pesadas con técnicas de bump mapping, iluminación aislada para diferentes partes de los vehículos, filtrados muy bien medidos, posibilidad de mostrarse en 480p y en widescreen y físicas complejas para la suspensión y el comportamiento general de los vehículos. Aunque justo en este aspecto es importante señalar que las físicas y dinámicas de los vehículos en la anterior entrega eran más realistas y detalladas, contando con un mejor trabajo de compensación inercial y de tracción y fricción. Aquí no es que fuesen malos, sino que resultaron algo más planos y más arcade. Os adjunto unas imágenes para verlo del todo claro.
Como colofón a todo esto, adjuntaron un sonido 5.1 brutalísimo, y en relación con este aspecto, cuentan los desarrolladores de Bizarre que para grabar los sonidos de los motores de los vehículos, posicionaron 8 micrófonos diferentes que los rodeaban, capturando a la vez el sonido del tubo de escape, del motor revolucionando desde el exterior y del interior, y hasta en la caja de cambios. Y añaden que le dieron mucha importancia a cómo se posicionaban los sonidos de otros coches a nuestro alrededor cuando estábamos en carrera. La verdad es que, pese a estar muy superado a día de hoy, el 5.1 de este juego no tenía rival en 2003 y puede considerarse de lo mejor jamás ejecutado en una videoconsola. Project Gotham Racing 2 fue majestuoso en temas de potencia gráfica, realmente variado a nivel de ambientación, ultra completo en cuanto al número de circuitos y de vehículos, refinado en torno a su control y excelente en temas de sonido, además de resultar en un juego muy bien balanceado a nivel de dificultades. Fue un título que no poseía deficiencias remarcables, te podía gustar más o menos, pero era perfecto con respecto a lo que en Bizarre querían diseñar, y además dejó muy atrás al primer juego de la serie en casi todos los aspectos y a Metropolis Street Racer. Fue sobresaliente. A modo de opinión personal, y pese a que es un juego que he disfrutado mucho y a que me parece imprescindible si te gustan los arcades de conducción y lo retro, debo admitir que es la entrega que menos me gusta de la franquicia, simplemente porque la sensación de control a los mandos de sus anteriores entregas me gustó más, y de nuevo me llegaron al corazón con la de Project Gotham 3 y 4, cuyas dinámicas y físicas se parecen más a las del primer Project Gotham. Y es que la basculación de la cámara en los primeros juegos era más creíble, y el comportamiento físico de los coches también. Inclusive, diría que era más emocionante y algo más complejo en su control. En Project Gotham Racing 2, esas físicas han disminuido. El movimiento de cámara es más rígido y los coches tienden a comportarse todos con una tendencia más marcada hacia el sliding. Pero quisiera insistir en que esto no convierte a esta entrega en peor, la convierte en un capítulo con otra personalidad a los mandos. Y aquí solo dejo entrever mi percepción y mis gustos, porque de este juego no se pueden decir más que cosas buenas, y resultó en uno de los mejores arcades de su generación y en uno de los mejores juegos de velocidad de todos los tiempos. Diría que nunca he visto a la gente que disfrutó de esta saga comentar estas abultadas diferencias en las físicas, algo que solo sucede con la segunda entrega, ya que en las demás, aunque existen diferencias, se pueden apreciar las mismas bases de dinámica y de comportamiento. Y bueno, llegados a este punto y dicho ya esto, solo me queda preguntaros cuál es vuestra opinión sobre estos cambios de control y de físicas, y si llegasteis a percibirlo, y daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!